Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este programa Tus Derechos. El día de hoy tenemos invitados muy especiales, todos abogados, todos pertenecen a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONAMED, y tengo el gusto de presentarlos. El licenciado Raúl Moctezuma, que está aquí con nosotros. Buenas noches, doctora, muchas gracias. Bienvenido al programa. Gracias, muy amable. La licenciada María Eugenia Romero Vilchis. Hola, doctora, buenas bienvenida. noches. Muchas gracias. La licenciada Brisa Olivera, bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias, doctora. Y el licenciado Carlos Llopis. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy vamos principalmente a hablar de los mecanismos alternativos de solución de controversias y específicamente las controversias que se suscitan entre los usuarios y los prestadores del servicio médico. Podríamos decir que tenemos desde hace algunos años ya una reforma al artículo 17 constitucional. Esa reforma fue trascendental porque está incluyendo a los mecanismos alternativos de solución de controversias para resolver esos litigios que antes teníamos siempre el paradigma de resolverlos hasta que un juez nos dictara una sentencia y esa sentencia, siempre los procesalistas, sobre todo los duros, tenían pensado que la mediación, la conciliación, el arbitraje son formas no respetadas o no eran tan respetadas en el ámbito judicial. Y sin embargo, desde hace algunos años hemos cambiado esta forma de concebir la solución de nuestros litigios, la solución de nuestras controversias, y por eso se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Licenciado Moctezuma, ¿me podría usted más o menos decir cuántos años lleva la comisión? Sí, claro que sí, doctora. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Y sobre todo para abordar este tema tan importante que es los mecanismos alternativos de resolución de controversias. Me gustaría un poquito, antes de dar ese detalle, decir que esto viene de grandes organismos de Europa incluso, ¿no? Como la Haya, entre otros, en América como la ONU, donde se han abordado estos temas de mecanismos como una respuesta a las cargas excesivas de trabajo que tenían el Poder Judicial, por ejemplo, y evitar un poco la litigiosidad de los procesos, buscar alternativas que fueran más factibles para resolver las controversias y acercar un poco a las personas que fueran ellas las que participaran en ese arreglo. De ahí viene todo esto aparejado para la reforma que tan atinadamente usted refiere del tercer párrafo del artículo 17 constitucional. Ahora bien, la CONAMED, por supuesto, se adelanta a esta reforma. La CONAMED, con el decreto de 3 de junio del 96 que le da origen, empieza a ventilar las controversias de carácter médico. Por supuesto, un mecanismo nuevo, una forma distinta. En aquellos tiempos no había, incluso a nivel mundial, organismos como la CONAMED, y ahora se han ido gestando muchos, ¿verdad? Pero de cualquier manera creo que la CONAMED tiene unas particularidades que la han hecho, la han fortalecido, y que hoy por hoy pues son un organismo respetable y que realmente resuelve ciertamente las controversias que se ponen a su cuidado, a su cargo, ¿no? Y ya de esto, bueno, doctora, son poquito más de 21 años. 21 años con la Así CONAMED. es. ¿Podrías decirme, Brisa, cuáles son las diferencias entre la conciliación y la mediación? Claro. ¿Qué mecanismo alternativo tú consideras que es mejor? Bueno, primeramente, ¿verdad? Vaya, en mi experiencia propia, el promover la cultura de la paz es lo mejor que puede haber, ¿verdad? Más que nada, ¿por qué? Porque las partes, dentro de un litigio, siempre una de las partes se va sin nada, ¿verdad? Y en este caso de lo que se trata es que ambas partes se vayan con el éxito de ganar, ¿verdad? Que en un litigio pues no es así, ¿verdad? Y efectivamente hay sus diferencias, ¿verdad? Entre lo que es la conciliación y la mediación. En la conciliación nosotros como conciliadores, porque también tenemos un rol distinto, siendo mediadores y conciliadores, que al ser capacitados en los más, tenemos la aptitud de manejar los dos mecanismos. Pero bueno, en lo que es la conciliación, nosotros como conciliadores opinamos, intervenimos
aparte de facilitar la comunicación entre las partes, los llevamos a que se haga, ¿verdad? Claro, respetando la voluntad de las partes, que es uno de los principios más importantes de la voluntariedad, para que lleguen a ese fin, a ese éxito, ¿verdad? Pero sí opinamos, sí intervenimos de manera imparcial para que lleguen a ese logro, a ese éxito, ¿verdad? Y en la mediación facilitamos la comunicación, ¿verdad? Es una técnica, un proceso en el cual somos neutrales también, pero las partes son las que llevan a ese punto. Nosotros, ellos son los que de manera autónoma llevan ese punto, esa resolución, ese acuerdo, ¿verdad? Entonces no intervenimos de manera activa como en la conciliación, que ese es un punto muy importante. Ellos mismos van a llegar a ese punto, claro, nosotros facilitándoles la comunicación, pero no interviniendo de manera directa. Sí. Siempre me decían que en la mediación el mediador se tenía que poner un diurex en la boca porque no podía entonces proponer estrategias de solución precisamente porque esa solución tenía que provenir directamente de las partes. El hecho de que sea así puede ser más conveniente, ¿o tú qué piensas, Maru? Yo creo que lo ideal es que las partes propusieran sus alternativas de solución y que ellos mismos lograran el acuerdo de mutuo. Sí, lleguen a ese fin. Por ejemplo, eso que dice la licenciada María Eugenia es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos mismos, nosotros explotamos sus ideas, su lluvia de ideas. ¿Sí? Ellos dan una lluvia de ideas, de opciones, ¿verdad? Exploramos mediante preguntas porque es parte de la técnica, pero las partes quedan aún más satisfechas porque ellos llegaron a ese final, a ese punto. Es verdad lo que dice la licenciada. Entonces, la mediación es una técnica muy bonita, que el ser mediador es, wow, es una situación muy interesante porque aparte exploramos emociones, sentimientos, ¿verdad? Que es un punto muy, muy interesante. De hecho, si me permiten, esta parte del acercamiento para la resolución de la controversia del propio sujeto e individuo tiene como resultado que su compromiso sea tan grande que de esta manera lo cumpla casi en un 100%. Cuando este compromiso es impuesto, que es ahí la desventaja del conciliador, que por supuesto una gran figura muy importante también, pero hay que considerar que cuando él propone, puede ser que en una cierta medida el usuario, el prestador de servicio, hablando de cuestiones médicas, pudiera decir, bueno, pues es que yo tal vez hubiera llegado a otro arreglo de otra forma. Entonces, en mediación, son ellos los que hay que llevarlos nada más de tal manera que sean ellos los que resuelvan su propio asunto, se comprometen en esa medida, pues será más exitoso el resultado. Claro, ¿no? Y que muchas veces las opciones queden, no les parecen a ambos, pero esa es la función de nosotros como mediadores, descalificar lo que a ellos no les está pareciendo, pero reemplazarlo por una idea nueva. Entonces, eso les da una certeza mucho mayor a ellos de satisfacción, Claro. Entonces, yo en lo personal, ¿verdad? Como creyente de los mecanismos alternativos de solución de controversias, yo invito mucho a la gente que crea en la CONAMED, porque la CONAMED es una institución tan noble, tan bonita, la cual todos los que formamos parte de esta institución somos personas realmente humanas, que a cualquier persona que vaya la vamos a atender de lo mejor, ¿verdad? Claro, y que somos personas capacitadas para llevar a cabo estos mecanismos alternativos. No los sacamos de la manga, sino somos personas profesionales, que eso es parte de los más, darle confianza a la ciudadanía para que crea en nosotros. Sí, Carlos, el usuario que viene a la CONAMED, por lo general, ¿qué pretende o cuál es su pretensión? ¿Cuál ha sido su afectación? ¿Viene con una percepción de que no se le prestó el servicio médico que deseaba? ¿Es así, verdad? Por lo regular, generalmente pues tenemos ahí un disenso entre la prestación del servicio médico y el usuario. Finalmente el usuario se queda con esa mala imagen, esa mala percepción. Es bien sabido ya en la CONAMED que, pues bueno, parte de la mayoría más bien de todos estos conflictos deviene en este desgaste en la relación médico-paciente. Y en ese inter, pues el paciente llega con esa
como que defensa en contra del médico, ¿no? Aquí la verdad es que tiene varias vías lo que sería un usuario de servicios médicos, y bueno, lo que es la parte noble, que es llegar con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que finalmente les va a facilitar por unos medios prácticamente gratuitos, bueno, no prácticamente, son gratuitos, de una mayor celeridad y aparte convencional para poder dirimir su controversia. Lógicamente, al ya existir este disenso con el médico, también esperamos en la comisión que, pues bueno, el prestador de servicio también llegue con cierta barrera para poder mediar, que sería lo ideal, y a veces tenemos que entrar con este tipo de técnicas conciliadoras para poder darles alguna paradigma a ambos. Claro, claro. ¿Cómo qué técnicas conciliadoras existen? Bueno, realmente las técnicas para lo que es los medios o mecanismos alternativos de resolución de solución de controversias, podríamos decir que son las mismas. Aquí lo que importa es como esa maletita que lleva uno y va sacando las herramientas de acuerdo a las necesidades. Por supuesto que de este tipo de mecanismos, las herramientas que hay pueden utilizarse las mismas. Sin embargo, yo considero que para efectos de mediación, como lo dijo la licenciada Brisa hace un momento, y eso es muy importante, la cuestión emotiva es fundamental. Y el mediador tiene que luchar un poquito más con esa parte porque él, como se dijo, no va a proponer. Por lo tanto, como no va a proponer, pues entonces tendrá que verla, entrar en el conflicto y entrar en las emociones de las personas para llevarlas de la mano a que ellos mismos encuentren sus acuerdos y resuelvan su problema. En cambio, en conciliación puede ser más fácil porque en un momento dado que no se pongan de acuerdo, yo como conciliador tengo que proponer también lo que marca la ley, porque yo no puedo ir sesgado a lo que marca la norma, ¿no? ¿Cómo se reduce la agresividad con la que a veces llegan los usuarios o incluso un médico que viene molesto por haber sido llamado por la CONAMED a enfrentarse con el usuario del servicio médico? Yo considero que, aparte de las técnicas como mediador o conciliador, porque bueno, hay que aclarar que en la CONAMED hoy por hoy la mediación no opera. Sin embargo, se ha pugnado por ello, pero hasta ahora solo estamos en conciliación. De antemano y de entrada, yo creo que la persona o las partes deben de tener confianza en el organismo que están visitando, de entrada. Después, el trato, la forma y el escenario que se crea con los conciliadores y los... Eso va un poco tratando o procura que las partes de alguna manera pues vayan como sensibilizándose, de alguna manera también comprendiendo la situación. Por supuesto, también el conciliador debe de echar esas herramientas de las que estamos platicando, como por ejemplo, una escucha activa, por ejemplo, con tal atención de que la persona sienta escuchada, de que la persona se sienta libre de manejar y de sus emociones y de comentar lo que crea conveniente, y el conciliador debe estar a la expectativa de tal suerte que debe incluso parafrasear lo que dice la persona, quitándole esos contextos negativos que en lugar de ayudarle pues pueden perjudicar, porque no hay que olvidar que estamos enfrente de las dos partes, nos están escuchando, ¿no? Bueno, ¿y no puede ser alguna vez, Maru, que se fuerce la conciliación y que haya una parte que no esté tan convencida de llegar a una solución de su conflicto y, por ejemplo, en otros tipos de materias, luego no se suele recomendar la conciliación para todos los casos, porque a veces se piensa que si se hubiese seguido un proceso judicial ante tribunales, se hubiese obtenido muchísimo más que lo que se obtiene en la celebración de un convenio. ¿Cómo lo ves tú? A eso iba. Creo que estábamos hablando de que lo ideal es que las partes busquen sus propias soluciones o propongan sus propias soluciones a su controversia. Sin embargo, ¿hasta qué momento es complejo el que el conciliador o mediador, toda vez que son profesionistas, especializados médicos y abogados, ante una mediación estén advirtiendo que no es tan equitativo ese arreglo? Entonces, ¿en qué momento participa ese mediador o esa mediación cambia a esa conciliación? ¿Y en qué momento también se advierte que ya no hay oportunidad de ese arreglo y que lo mejor es proponer a las partes otro tipo de procedimiento que también
ofrecen los medios alternativos, que es el arbitraje. Claro, por ejemplo, tú has alguna vez propuesto que hay una comisión de un delito, por ejemplo, y que mejor se vayan a presentar una denuncia penal, ¿puede ser? Ese punto es muy importante, doctora. De hecho, para partir desde ahí, dentro de los principios de nosotros como conciliadores y mediadores, tenemos principios fundamentales, ¿verdad? Que aparte de la voluntariedad, la imparcialidad, la confidencialidad, existe la legalidad y la honestidad. Dentro de ellos cabe esa situación, ¿verdad? No podemos dejar en estado de indefensión a las partes, ¿verdad? Y eso a ellos les da la certeza que nosotros, a pesar de ser imparciales, cuidamos sus derechos están ahí, ¿verdad? Y obvio que si existen elementos, porque aún siendo situaciones que las partes quieran resolver, si no entran dentro de un cuadro de legalidad, pues nosotros tenemos que hacérselos ver, Claro, por claro. supuesto. ¿Ha habido alguna impugnación vía amparo por alguna situación que se presente en la fase de conciliación? Sí, ya tenemos juicios de amparo precisamente hasta por un aspecto de omisión. Cada vez La verdad más. es que no querríamos que existiera algún medio de impugnación en nuestro actuar, pero generalmente, pues bueno, por algunos terceros se llega a dar, ¿no? Pero sí hemos tenido a partir de de un par de años para acá algunos amparos en la fase desde la admisión de la queja hasta los procesos de conciliación. Lo bueno es que el quejoso no ha ganado, ¿verdad? Hasta la fecha no. Hasta la fecha no ha ganado. Hasta la fecha Es decir, no. que la CONAMED sí ha podido hacer sus cosas ajustándose precisamente a la legalidad. Ha Todos los cumplido actos, procedimientos. los actos jurídicos que realiza. Claro. Sí, muy bien. Y ¿Qué otra bueno, cosa podemos decir, Mari? Algo importante es que en el momento que cualquiera del personal de una institución pública, la que sea, o cualquier ciudadano, si advierte la comisión de un delito, pues estamos obligados a denunciar. Entonces es un deber como ciudadano y es un principio que debe imperar en todo tipo de dependencia pública. Claro. muy bien. Además, creo yo, y viene el caso a decir, que precisamente la conciliación y las bondades de la conciliación estriban en que la propia ley permite que los sujetos entren en pláticas y busquen un acuerdo. El propio Código Civil lo establece. Tiene articulado donde dice que cualquier persona puede llegar a un entendimiento con otra, lo que es el convenio de transacción, por ejemplo, ¿no? Para prevenir una acción futura o extinguir una presente. Entonces, eso a mí me da carta abierta para que, si yo tengo que respetar la voluntariedad, entonces los sujetos, siempre y cuando no contravengan las leyes de la moral y el derecho, se ajusten a la norma, pues yo Así no puedo es. oponerme. Si Claro. ellos dos, yo, como lo dijo usted acertadamente, si fuera un proceso donde tal vez tendrían que obtener más, tal vez es así, pero si las partes se juntan, se reúnen y ellas deciden por propio convencimiento que en lugar de 20 quieren 10, yo no puedo oponerme si están de acuerdo a la norma. Claro. Entonces, por esa razón, creo yo que es una bondad importante y algo muy importante, la rapidez y el desgaste, Claro. ni económico ni físico, Claro, ¿no? hay un Ese es dicho el muy punto. importante, ¿verdad? Más vale un... Pájaro en mano que ver ciento volar. Ese es otro. Un Ah, buen ese es Mal otro. arreglo que un buen pleito. Pero Muy también bien, el otro cae. muy bien, muy bien. Vamos a un corte y regresamos. Hola, estamos de vuelta en nuestro programa hablando sobre mecanismos alternativos de solución de controversias. Y te quería preguntar, Brisa, ¿cómo es la actitud de los abogados? En general, ¿podríamos definir una actitud única o qué experiencias has tenido con los abogados que llegan a la CONAMED? Bueno, a mí me tocó, ¿verdad?, partir desde el inicio de una implementación de sistema en Chihuahua, que fue difícil, ¿verdad? Es romper paradigmas. Aquí en CONAMED, ¿verdad?, ya me ha tocado pues más apertura porque ya hay un conocimiento mucho mejor de los mecanismos, aunque aún nos falta mucho, ¿verdad? Nuestro rol como creyentes de estos más es realmente hacerles ver que funciona.
Y eso en verdad, cuando tienes el deseo y crees en ellos, pues sí lo transmites. Entonces sí todavía nos topamos con algunas barreras de romper este paradigma, un sistema tradicional, ¿verdad? Que es si no hay cárcel o si no hay castigo, no hay justicia, pero no, o sea, esas es las bondades de los mecanismos alternativos, que aquí, ¿verdad? No se trata de un desgaste, sino es de que va a haber una respuesta más pronta a su conflicto, ¿verdad? Entonces, pues todavía hay un poco de resistencia, pero trabajamos en ella, ¿verdad? Con Qué bueno. experiencia y ahora sí que con las bondades de la Comisión Nacional, que la verdad sí es una comisión que es muy, muy buena para solucionar estos problemas médicos que no en todos los estados existen, todavía nos faltan 4, ¿verdad? Que tenemos que trabajar para que exista esta comisión estatal de arbitraje médico. Claro, muy bien. Chihuahua Maru, entre ellos. Chihuahua, mi Entre estado. te quería preguntar, por lo general, cuando no concilian las partes en la CONAMED, al final de la audiencia se les ofrece entonces la posibilidad de someterse a un arbitraje médico. ¿A qué se refiere cuando hablamos de arbitraje? Porque también obviamente es un mecanismo alterno o alternativo de la jurisdicción estatal. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con arbitraje? El proceso en la comisión tiene 3 etapas de atención. La orientación y gestión es el primer servicio que se ofrece a la población. El área de conciliación, donde también trabajan la mediación, materialmente hablando. Y cuando las partes no llegan a una conciliación, se les ofrece arribar a la etapa decisoria. La etapa decisoria es un juicio de carácter civil, es un procedimiento, cumple todas las características, tiene los mismos efectos legales. Sin embargo, por no ser imprescindible el patrocinio jurídico profesional, se desahoga de una manera más sencilla y accesible para nuestros usuarios. Como nuestro procedimiento, como mencionó la licenciada Brisa, en todas sus etapas ofrece muchas bondades y ventajas. La primera que podríamos mencionar es que es especializado, porque tanto expertos en la materia, médicos y abogados, van a ser los encargados de solucionar su controversia. Es gratuito, es totalmente imparcial, es confidencial, quiere decir que no puede darse a conocer a terceros, no se va a ventilar el conflicto públicamente. El procedimiento como juicio como tal inicia con la firma del acuerdo o compromiso arbitral. Y no es otra cosa más que un contrato donde las partes van a fijar las propias reglas del procedimiento. Tiene fácil acceso de la comunicación interpartes y también con la institución arbitral. Una vez firmado ese acuerdo arbitral, produce las mismas excepciones legales, procesalmente hablando, la de litispendencia, la de conexidad, y en el momento del pronunciamiento del laudo, la de cosa juzgada. Nuestro procedimiento igual cumple con las formalidades de desahogo que nos marca nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es decir, abrimos el juicio a prueba. En términos generales hablamos de 10 días, aunque como estamos hablando de esa accesibilidad y facilidad para las partes, podemos referir, por ejemplo, un asunto en el que una de las partes, el prestador del servicio, propuso que la comisión, toda vez que se trataba la controversia de la interpretación de un estudio radiológico, propuso que la comisión se allegara de un experto en la materia, lo que hicimos con el apoyo de los colegios y academias, y resolviera en una sola audiencia. Entonces, en ese momento de la explicación de la naturaleza y efectos legales, las partes aceptaron que el prestador cumplía o bien no accedía a la pretensión de la actora a petición de ese tercero que la comisión iba a designar. Y así lo hicimos. En la siguiente audiencia no se abrió el periodo prueba, no hubo perfeccionamiento de pruebas, no hubo desahogo, no hubo cierre de instrucción, sino se fijó una sola audiencia y en esa diligencia se desahogó el dictamen de ese experto terceros que las partes
posibilitaron para que la comisión pudiera decidir y se resolvió el conflicto y se cumplió y se fijó fecha para su cumplimiento. Entonces el procedimiento es maleable. Entonces Claro. Bueno, de todas maneras podríamos decir que hay regulado dos arbitrajes diferentes, ¿verdad? En estricto derecho o en conciencia. Y sin embargo nosotros, Así es. nuestro procedimiento, Carlos, por lo general es en estricto derecho. ¿Es así? Por lo ¿Y qué regular. pretensiones son las que usualmente tiene o las que se plasman en el compromiso arbitral? Regularmente, como ya está desgastada esta relación médico-paciente, pues lo que solicitan no es el reembolso de los gastos, en caso de que se tenga un adeudo, el ya no pago de esta adeudo, y en caso de algún daño que se considere físico se hubiese generado, la indemnización. Ujú. Es generalmente por lo regular las Lo que se pide, pretensiones un que se reembolso solicitan. entonces de los gastos erogados y además una indemnización. Sí, aunque ¿verdad? puede variar, en ocasiones necesita una atención continua y lo que solicita es que el prestador de servicio cubra esta nueva Esta atención atención por un hasta su facultativo máximo diverso. beneficio a Así veces, es, ¿verdad? Así es. Y así se pacta a veces en Así es, alguno de los cualquiera de esos se puede compromisos pactar. arbitrales. También podría el paciente pedir que hay veces que solo quieren una explicación de lo que sucedió, ¿no? Sí, Cuando claro. se rompe la relación médico-paciente, lo que hay veces que quieren o pedirle perdón, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que la relación médico-paciente está sustentada en la confianza. Cuando no hay confianza, evidentemente esa ruptura hace que empiecen a generarse otro tipo de situaciones. Y en la CONAMED, por ejemplo, aunque ciertamente no es un motivo de queja y no se levantan las quejas bajo ese motivo, pero si vemos las estadísticas que están en internet y cualquiera puede visitar la página de la CONAMED, se dará cuenta que lo que es la relación médico-paciente tiene dentro de esa estadística un alto rango. Y evidentemente puede considerarse que con toda queja que ingrese a CONAMED, pues habrá una ruptura de esa relación, porque si es armónica, pues no llegará, ¿no? Se podrán arreglar entre ellos, ¿no? Por eso la CONAMED ha sustentado que lo primerito que debe de hacer el usuario o el paciente es acudir con su médico y platicar con él. Y que el médico tenga la sensibilidad de platicar a su vez con su paciente y darse unos minutos para explicarle detalladamente en qué consiste o en qué consistió la atención, y eso Sí. resolvería muchas cosas, Claro. porque ciertamente una disculpa a veces ha resuelto un caso, ¿eh? Claro, Es claro. cierto. Sí, sí. Se queda a veces el paciente muy inquieto y con una percepción falsa de lo Ujú. que verdaderamente le hicieron, ¿no? ¿Cómo podríamos, hacemos una distinción en la CONAMED de lo que es la negligencia, la impericia o el dolo? Sí, al momento de emitir un laudo, lo que sí tenemos que tener un pronunciamiento en específico del tipo de conducta que se va prácticamente a condenar, no sancionar. Hay que acotar muy bien esta situación porque no es una sanción que le ponemos al médico, es una condena en caso de que sea adverso al prestador de servicio médico. Y en ese inter, pues lo que tenemos que hacer es precisamente fijar el tipo de conducta que nos establece el Código Civil Federal, que ya sea impericia, que es que el caso de que soy un médico que no tiene los conocimientos, no tengo la preparación, no tengo las credenciales, no tengo la especialidad, no tengo todo este tipo de elementos para poder llevar a cabo una práctica médica cualquiera que sea, y lo hago. Independientemente de todo esto, lo hago. Y quitémonos urgencia, que es un caso muy diferente, pero bueno, aún así una intervención quirúrgica programada, pues agarran y se avientan. Entonces, ahí estamos hablando de una impericia, no tengo estos elementos y me aviento. La negligencia sí los tengo. Relativamente tengo todas mis credenciales, tengo todo este tipo de capacitación, mi entrenamiento es el adecuado. Sin embargo, existe un elemento que prácticamente, a pesar de haber sido previsible o no habiéndolo previsto, pues sucede. Finalmente no somos perfectos, digo, también son prestadores de servicios médicos los profesionistas de la salud, y finalmente ocurre, ¿no? Y la verdad es que el dolo, la percepción que siempre se ha generado en el gremio, pues es que no existe, ¿no? Finalmente no existe esta parte ¿Y de tú dolo. crees que no existe dolo? Digamos que hay un 1% que sí. Sí, Digo, yo difiero un poco, esos ¿no? médicos que luego mandan a Así hacer es. miles de estudios al Exactamente. pobre paciente, Así además es. lo hacen gastar un dineral, Así sobre es. todo en los hospitales privados. Así ¿no? es. No sé si se Operaciones pudiese valorar así. innecesarias. Yo lo valoraría de esa forma, Ya, ¿no? ya. Sí. Pero dejamos el 1%. Sí, claro. Creo que Claro. sí comparto esa percepción del gremio. No lo hacen con un fin de dolo, ¿no? Salvo sus
muy lo hacen, pequeñas. lo hacen con un fin de protegerse, Así ¿verdad? es. En cuanto, sobre todo en el diagnóstico que van a emitir, por lo general, ¿no? Pues llega a ocurrir. Puede llega a ser, ocurrir. puede ser. Es una línea Oye, muy Maru, delgada. Tratando de abundar nada más, Sí. estamos refiriendo que nuestro juicio arbitral tiene una naturaleza de carácter civil y eso implica que la comisión tiene que establecer qué tipo de responsabilidad va a establecer de acuerdo a la atención o el acto médico otorgado. Entonces estamos hablando de que podemos estar en presencia de una responsabilidad subjetiva y una Ujú. responsabilidad de tipo objetiva. En esta responsabilidad subjetiva tenemos que cumplir con un elemento que es la culpa. Y entonces, el hablar de la culpa, el Código Civil de inmediato nos remite a la negligencia, la impericia o el dolo. sí. En contrario, la responsabilidad objetiva no requiere tal, es el uso de insumos, materiales peligrosos, y bueno, también son casos excepcionales en los que se puede actualizar dicha figura, aunque sí lo existe. Ahora bien, sí, el dolo sí puede darse. Efectivamente, hay ocasiones en que hay simulaciones de intervenciones quirúrgicas, dobles pagos, y ahí sí hay una intención de daño. No necesariamente en el acto médico. Creo que el acto médico, en general, el personal médico siempre actúa en beneficio del paciente y las imprudencias finalmente son eso, una falta de cuidado, un no observar la diligencia debida, pero no O a veces así, el descuido, así es. o quizás no saben que tienen que recabar un consentimiento informado, no saben explicar de los Así es. riesgos, por ejemplo, de las cirugías. Sí. Necesitamos que los médicos también se preparen, ¿no? Y no de manera Así es, defensiva, doctor. pero sí que tengan pues precisamente una mayor relación médico-paciente. Oye, Maru, ¿y cuáles son las pruebas que más se ofrecen en los procesos arbitrales? Bueno, la prueba reina, la más importante, es el expediente clínico, por supuesto, porque es el documento que contiene la información y los datos del paciente en todo ese proceso de atención médica, y así también constan las diversas intervenciones del diferente personal de salud, enfermería, radiología, auxiliares, etcétera. Pero ¿qué hacemos cuando de repente vemos un expediente que le decimos nosotros maquillado? O sea, un expediente que tú dices, este expediente está rehecho. Una vez que el médico fue llamado por la CONAMED, lo confecciona a su libre gusto para defensa. Sí, defenderse. ¿De qué manera podríamos valorar esta situación? Pues tenemos muchos supuestos. Tenemos los supuestos en el que en el área de conciliatoria presentan el primer documento, que es expediente clínico, y al momento de la etapa de juicio, que ya es el desahogo, presentan nuevamente ese expediente, pero maquillado, Distinto. como dice la doctora, como nos está mencionando, fabricado prácticamente. Nada es perfecto. Entonces, al revisar exhaustivamente ese expediente, la comisión puede darse cuenta que está alterado, Y que está restarle valor alterado. probatorio, Así obviamente, es. ¿verdad? Sí, así es. Y también pudiera ser que el prestador del servicio no cuenta con que le entregó anteriormente aquella nota de evolución de su cirugía en un año anterior. Y resulta que el paciente presenta esa nota que ya no coincide con la que presentó el prestador. ¿Qué quiere decir? Que el paciente también puede presentar una serie de elementos de prueba que nos permiten a nosotros confrontar y ver que el documento no es auténtico y por tanto desestimar la prueba o no darle el alcance, el valor probatorio que pretende el oferente de la prueba. Ahora, en la CONAMED, bueno, y ahora con el derecho a la protección de la salud como este derecho fundamental que tenemos todos los mexicanos, consagrado en nuestro artículo 4 constitucional, parecería ser entonces que hay un criterio en que podríamos decir que hay una suplencia en la deficiencia de la queja a favor del paciente, ¿o no? No, en la CONAMED no. No. En la CONAMED no. En la CONAMED no puede haber suplencia de la queja y tampoco puede haber una queja anónima.
Necesariamente tenemos que tener identificados los requisitos que son muy sencillos del artículo 49 de nuestro reglamento. Básicamente son 3. Que sea el afectado, sus familiares o su representante legal, que tenga pretensiones de carácter civil y que se identifique. Básicamente serían esos 3 requisitos tan simples que cualquiera puede aportar. Y eso ayuda a que la CONAMED brinde un buen servicio, gratuito, donde cualquiera puede acudir, y creo yo que esto también es una buena aportación, ¿no? Para resolver controversias de una manera mucho más rápida y más sencilla. Claro, pero no parece ser a veces que algún paciente piense que estamos más del lado del médico que del paciente. ¿No les ha pasado, Brisa? Sí. Pues puede ser, pero es por una desinformación. ¿Por qué? Porque muchas veces el que escuchen la palabra Comisión Nacional de Arbitraje Médico están a favor del paciente y somos representantes del mismo. Y pues no es así, porque los mecanismos alternativos de solución de controversias establecen que debemos de ser imparciales. No es que no nos interese alguna de las partes, claro que no, buscamos ayudar a ambos para que ese conflicto sea resuelto ante nuestra comisión. Claro. ¿Verdad? Y de una manera gratuita, como lo venimos reiterando, por eso invitamos a la ciudadanía que cree en nosotros. Claro. En verdad, es en un tiempo mucho más rápido su solución a su conflicto, nada que parecido a un procedimiento judicial, para nada. Quedan satisfechos porque si existe la voluntad es porque existe la aceptación de resolver el conflicto. Si no hay esa voluntad, pues no existe, ¿verdad? ¿Qué porcentaje más o menos se está solucionando vía conciliación? Pues, vale, pues bastante. Podríamos decir un 90%, más o menos un 90%. Maravilloso. Y aparte, pues que somos bien flexibles. Había un punto que tocaba la licenciada María Eugenia. Efectivamente, uno de nuestros principios es la flexibilidad. Y esta flexibilidad va de que tratamos de agotar todo lo que está en nuestras manos para que las partes resuelvan el conflicto. Si no es con un mecanismo, es con otro. Y utilizando todas las técnicas que están a nuestro alcance, ¿verdad? Y aún así, pues utilizamos, ahora sí que invitamos mucho al arbitraje porque creemos también en este mecanismo, a pesar de que yo soy del área de la Dirección General de Conciliación, creo en el arbitraje también. Es un mecanismo muy bondadoso y pues no se compara a un procedimiento judicial, ¿verdad? Para nada. Incluso los árbitros. Así es. También tenemos esa atribución de procurar la avenencia entre las partes. Entonces, las combinamos a que concilien sus intereses y llegan a un arreglo, lo cual pueden hacer hasta antes de la emisión del auto. Entonces, tienes esa posibilidad también en arbitraje. También es el objetivo fundamental de la comisión. Muy bien. Pues en un momento regresamos. Gracias. Hola, regresamos a nuestro programa de mecanismos alternativos de solución de controversias. Y Carlos, te quería yo preguntar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado en los últimos años jurisprudencias trascendentales para nuestra materia, para la resolución de los conflictos médicos. Sobre todo, lo que ha hecho es definir conceptos que no teníamos muy bien definidos y que no están en la ley así definidos. ¿Cómo cuáles podrías mencionar? Bueno, existen varios conceptos que sí se han definido a través de las contradicciones de tesis o de estas sentencias que ha emitido la Corte. Uno de ellos es el del lex artis, prácticamente, como los principios básicos que se deben de regir el actuar médico y que finalmente no lo determina con una definición como tal, sino finalmente lo determina como un concepto que va a tener que se adecuar conforme a cada acto médico que se vaya planteando. Y la distinción hay entre el lex artis y el lex artis ad hoc, pues es únicamente el sentido de la especialidad en el aspecto del ad hoc. Lo demás prácticamente es la lex artis, que prácticamente es algo de lo que nosotros manejamos todavía como abogado, como prácticamente la doctrina, ¿no? Que finalmente la distinción y que es la parte dura en esta distinción es
que es generalmente aceptada por los médicos. Entonces, la verdad es que no es tan cambiante como quisiera. Y como pasa en el caso de los criterios doctrinales, ¿no? Pero finalmente Aunque de eso todas pasa. maneras los médicos también luego no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Así es. En la así lex es, artis así y es, cuál es la lex artis ad hoc, depende de la especialidad, ¿no? Así es. Y luego teniendo 33 especialidades y no sé cuántas subespecialidades, ¿no? Sí, de hecho eso es parte del no tener una definición como precisa, ¿no? Finalmente no es encasillar de alguna forma lo que sería la lex artis. La verdad es que la ciencia y los avances y el estudio que va realizando el propio médico, pues la verdad es que corren muchísimo más rápido que toda la legislación que podamos regular, ¿no? O en este caso, la que generalmente se puede aceptar, porque pueden pasar una década para poder aceptar algún tipo de mecanismo. Oye, ha habido una controversia entre, bueno, hay algunos hospitales, sobre todo los abogados de los hospitales, que están preocupados por una jurisprudencia que tiene que ver con la representación aparente. ¿Nos podrías más o menos explicar a qué se refiere esto? Bueno, ese caso, si mal no recuerdo, fue la contradicción 584 de 2013, y pues sí fue un poquito controversial porque en ese caso en especial sí que fue un asunto precisamente que salió de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, muy interesante por cierto, en el cual pues se condena a la indemnización al médico, pero tenía un adeudo el paciente prácticamente, el usuario de servicios médicos con el hospital, y prácticamente fue el condonar por parte del hospital este adeudo. Y finalmente ahí la salida, o más bien la determinación que se toma, es con base en la representación aparente de un médico que prácticamente se presenta ante el usuario de servicios médicos como prácticamente trabajador, aunque no lo es, de la institución médica. ¿Bajo qué sentidos? En el sentido de que yo llego a una urgencia y en esta urgencia llega alguien de bata que dice que es un médico especialista, me atiende, estoy en un hospital, yo percibo que es parte del personal del prestador, entonces ahí lo que se determinó es que el usuario no tiene esa obligación o esa percepción para poder determinar quién es o quién no es personal del hospital o del nosocomio. Pero finalmente, según no alcanzó los votos necesarios para hacer una jurisprudencia, es una tesis aislada, habrá que revisar en cada caso cómo se presenta, ¿no? Porque finalmente no es lo mismo, como ocurrió en ese caso, que alguien llega a una urgencia y el médico lo recibe, en el momento en el que yo llego con mi médico a realizar una intervención quirúrgica en un hospital que contrata al propio médico, ¿no? O sea, son distintas situaciones y la verdad es que se dejó prácticamente en ese sentido. Y cada caso concreto tendrá que ser resuelto conforme a las pruebas y los hechos aducidos en cada caso, ¿no? Así es. Sí, muy bien. Luego también hay, por ejemplo, la del consentimiento informado. Esa sí es una jurisprudencia. Esa sí ya es una tesis de la primera sala, si mal no recuerdo. Sí. Todas estas tesis, la verdad es que salieron un poquito de una sentencia del 93, diagonal 2011, también de la primera sala, y a partir de ahí varios criterios se fueron prácticamente ajustando, ¿no? Una parte es el consentimiento informado, aunque hay alguna tesis por ahí de 2007, si mal no recuerdo, en donde, bueno, la verdad es que no es el tema de decir es una obligación completamente del médico, que sí lo es, de acuerdo a la norma 004 del expediente clínico, sino también es un derecho del paciente para poder autorizar cuál es el procedimiento que puedo permitir en mi cuerpo o para la recuperación de mi salud. Y que finalmente en este derecho sí tiene que ser, yo lo digo personalmente, sincero el médico al momento de decirme qué va a pasar con mi salud, cuál es el procedimiento, cuáles son las alternativas, qué es lo que puedo elegir, porque muchas veces habría que ver varios aspectos, ¿no? Finalmente, el umbral de dolor que tiene cada quien para soportarlo. Hay quien prefiere unas pastillas, hay quien prefiere unas inyecciones, pero bueno, finalmente es la naturaleza de cada persona. Pero lo que tiene que hacer el médico es dar esos elementos necesarios para que uno como paciente pueda tomar la mejor decisión. Exacto. Aunque finalmente también hasta aspectos económicos, sociales, influyen en esta determinante. Claro. Y además el paciente ahora con Mr. Google, como decimos, pues ya tiene, ¿verdad? Sí. Una mayor oportunidad de conocer y de decidir, ¿no? Así es. Y utilizar. Oye, Maru, también te quería preguntar, hay otra tesis importante, que es la carga de la prueba. Así es. Creo que hablando de dogmas procesales,
La teoría es que quien afirma un hecho, pues tiene la carga de acreditar ese hecho. Y bueno, algunos otros países que están más adelantados en la materia, como Colombia, Argentina, Bolivia, han abordado la teoría dinámica de la prueba. ¿Y qué quiere decir esto? Que la carga probatoria pertenezca a la parte que tenga mayor facilidad de aportarla y a un menor costo. Evidentemente eso se ha adoptado también por la Suprema Corte, ha establecido criterios, y entonces en esta materia se entiende que en términos de la norma oficial 004 del expediente clínico, el expediente como tal pertenece al médico o a la institución hospitalaria. Ellos son dueños de ese documento, por tanto, son los que tienen la facilidad de aportarla al proceso. Exacto, Entonces la carga se entiende de la prueba. esa lógica, también en el sentido de que tienen la obligación de conservarla 5 años. Y en ese inter pudiera existir alguna controversia, alguna demanda, luego entonces es el prestador a quien corresponde exhibir ese documento, atendiendo a esa facilidad y proximidad de la prueba. Muy bien. Ahora bien, me llama mucho también lo que comentaba Carlos muy atinadamente respecto del Alex Artis. Uno de los puntos medulares de nuestros laudos, de las resoluciones arbitrales, justamente es interpretar la Lex Artis, la deontología médica y sus repercusiones jurídicas, y eso es muy complejo, eso requiere conocimientos especializados, muy especializados, porque siempre se va a atender a las circunstancias concurrentes de cada caso. ¿Qué quiere decir? Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se brindó la atención. Entonces, no hay reglas generales en todos los casos, sino tenemos que atender al momento en el que se brindó esa atención, en donde se brindó evidentemente una atención médica, no va a poder ser valorada de la misma forma si se brindó en un hospital de una región muy alejada a la ciudad que en una ciudad como la nuestra. Entonces, claro, es muy importante esos aspectos. Sí. Bueno, ahora lo que quisiera es animarlos a que todos han tenido experiencias maravillosas siendo servidores públicos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y que, bueno, ustedes como conciliadores, la licenciada Brisa y usted, licenciada Moctezuma, nos pudiese contar una historia personal que lo hubiese marcado, porque siempre tener esa experiencia de poder atender tanto al paciente como al médico, me imagino que tendrá alguna que nos pueda compartir. Sí, cómo no, tengo alguna cuestión de estas, y bueno, saliéndonos un poquito del tema, creo yo, pero que viene a colación por estas fechas de Día de Muertos que pasamos, ¿no? Y sí fue algo que, bueno, de alguna manera, más que nada me intrigó. Lo voy a decir muy rápido, ¿no? Para va a cortar esto. Nosotros salimos cuando no existe un estado, una comisión estatal que tenga que ver los asuntos de salud, acudimos la CONAMED, acudimos a los estados. Esto ocurrió en la ciudad de Querétaro. Yo personalmente, como conciliador, entro en comunicación con las partes para decirles el procedimiento, qué vamos a hacer, qué vamos a notificar, a dónde, etcétera, todo esto. Un acercamiento. Evidentemente a las personas no las conocemos. Usualmente las conocemos hasta que vamos a la audiencia, porque todo es por teléfono o por correspondencia. Yo llamaba frecuentemente a ese domicilio, yo personalmente, y me contestaba un menor, aproximadamente 9, 10 años, y yo le preguntaba que si había un adulto en casa con quien pudiera entenderme, y me decía que no, que su mamá había salido temprano a no sé dónde trabajaba y que llegaba tarde. Entonces dije, bueno, solo te digo que le digas a tu mamá, por favor, que le llamamos de la Comisión Nacional, etcétera, etcétera, que yo me vuelvo a comunicar. Así pasaron como 3 o 4 ocasiones tal vez, y siempre me decían lo mismo. Entonces, de cualquier manera, la correspondencia seguía girando, ¿no? O sea, seguían llegando los documentos y la persona nos contestaba y todo esto.
Llegada la fecha de la audiencia, pasados unos, no sé, 2 o 3 meses tal vez, juntando todos los requisitos que requeríamos para viajar y ir a ver esta audiencia, fue un asunto de la Secretaría de Salud del Estado. Y llega la señora con un bebé y el esposo, estaba el conciliador médico, mi compañero y las autoridades del hospital. Entonces, pues al ver y revisar el caso, obviamente el caso era por la atención que le habían dado a la señora para el nacimiento del bebé que estaba ahí, pero bueno, había por ahí alguna inconsistencia. Pero en la plática salió porque comentamos que, oiga señora, pues la estuvimos buscando y nunca se la encuentra a usted. No, efectivamente ya dijo que trabajaba, su trabajo requería que estuviera en la madrugada, 5 o 6 de la mañana y llegaba muy noche. Entonces no competíamos los horarios. Y le dije, bueno, pero de cualquier manera yo le dejaba mensajes en su casa con un niño, aproximadamente, calculo yo, de 9 o 10 años. Me dijo, eso no puede ser posible. Le dije, claro que lo es. O sea, tan es así que yo lo hice personalmente, no una vez, sino varias, y me contestó y me dice, ¿dónde está usted? Que salía. Y dijo, bueno, lo que sucede es que en esa casa no hay ningún niño de esa edad. Solamente mi esposo y yo y ahora el bebé, que va a estar ahí. Este niño no. Dice, lo que sí puedo decirle es que yo tuve un hijo de esa edad que murió hace como 3 o 4 años. Pues la verdad todos nos quedamos así, ya nadie quiso preguntar nada, yo tampoco, ya no quise indagar qué pasó. Sí era el teléfono correcto. Sí, claro, por supuesto. Sí verificó por que sí era. Sí. Ya. Y el nombre de la persona y todo. La verdad esto, les digo, nada más lo dejo ahí, me quedó muy prendido esto y muy misterioso, ¿no? Y ya no quise indagar y ahí me quedé. Claro, mejor ya no indagar. Muy bien, muy bien. Licenciada Brisa. Bueno, a mí, un caso que me ha marcado en CONAMED, pero a la vez ha sido muy satisfactorio para mí, fue que se logró conciliar un asunto de un fallecimiento de una mamá al momento de dar alumbramiento al producto, ¿verdad? Era un caso muy triste, muy difícil, era con un prestador privado, ¿verdad? Había muchos sentimientos, muchas emociones, que dentro de un procedimiento judicial no hubiera sido satisfactorio, porque una reparación de daño monetario no sana muchas heridas. Y dentro de esa audiencia se sanaron heridas porque hubo una comunicación del usuario del servicio, el esposo de la persona fallecida, con los prestadores a los cuales le otorgó la confianza de la vida de su esposa. Hubo esa comunicación abierta, ¿verdad? Siempre confiando en ese principio que es la confiabilidad, ¿verdad? Que se platicaron muchos temas, ¿verdad? Que muchas veces, el usuario pensaba que no le había interesado al prestador la vida de su esposa, al contrario, ¿verdad? Se quedó claro que había sido todo lo posible por salvarla. Y pues aparte de ello, pues se logró un acuerdo económico para el bebé que quedó con vida, un fideicomiso, ¿verdad? Que se logró, ¿verdad? Entonces fue una audiencia muy satisfactoria. Pues muchas felicidades. Y muy bonita porque en verdad ahí vi que los mecanismos sí funcionan y sí logran muchas cosas. Sí, muy bien, muy Sí, bien. la verdad, Felicidades, sí. Brisa. Pues también creo que cuando se dictan laudos, a veces condenatorios para el prestador del servicio, cuando está convencido porque el laudo es explicatorio, porque es claro, porque tiene los argumentos correctos y con los que el prestador de servicio queda satisfecho y conforme, porque ese laudo está basado en conocimientos médicos muy importantes. Y entonces, ¿qué se siente, Maru? Que llegue entonces el prestador del servicio a cumplir y cuando tú le das de todas maneras el cheque al paciente. Claro. Bueno, es la satisfacción y la prueba de que tu trabajo, de que el servicio que brinda la comisión es útil para las partes. En la comisión, como mencionamos, el procedimiento es de buena fe. Cuando ambas partes aceptan el arbitraje, en general cumplen cada uno al final al momento de resolver. Cuando reciben ese laudo con las explicaciones debidamente sustentadas, se presentan y pagan voluntariamente, incluso hasta antes del término que se otorga. Otorgamos un plazo de 15 días
pero hay un margen de excepción muy breve en el que el prestador no cumple, y bueno, también tiene su derecho de interponer la siguiente instancia, la que queda a su alcance, que es la vía de amparo, en el que el Poder Judicial nos revisa esa resolución. Entonces, el hecho de que ellos acudan y cumplan voluntariamente, pues la satisfacción más grande para el servicio que brindamos en la comisión. Claro, claro que sí. Y Carlos, ¿qué me puedes decir de los amparos que se promueven en contra de los laudos? Y sobre todo los conceptos de violación que esgrime esa parte que pierde el laudo. Sí, en primera instancia, pues no esperamos que se impugne prácticamente, ¿no? Pero insisto, no somos falibles. ¿Por qué? Porque es un medio convencional y prácticamente esperamos que se cumpla de esa misma manera, voluntariamente. Pero bueno, existe ocasiones en las que el prestador de servicio, en caso que es condenatorio, pero también pasa con los usuarios, no están conformes con la determinación de los laudos, ¿no? Y es viable. Como el Reglamento de Procedimientos para Atención de Quejas Médicas y Gestión Pericial de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico no contempla algún medio ordinario, pues la verdad es que la vía de amparo es la única medida de acuerdo al 107, un amparo indirecto, promover en contra de este laudo, ¿no? Pues la verdad es que son diversos lo que serían los planteamientos que se hacen en los conceptos de violación, aunque hay algunos que la verdad es que los considero hasta un poquito irrelevantes, como el hecho de que no se les permite llegar con abogado, aunque en la propia comisión existen abogados, y esa facultad siempre la tienen expedita, ¿no? Ambas partes, que no se le permite ofrecer pruebas, aunque siempre está determinado en el compromiso arbitral, formular alegatos, que también lo está. Pero ya la parte un poquito más álgida es la situación donde prácticamente el concepto de violación va encaminado a la lex artis, ¿no? Finalmente ahí contrarían en ocasiones los argumentos que se esgrimen en el laudo, pero que finalmente en la mayoría de las ocasiones no se ha podido acreditar. Claro, claro. Y es la preocupación de que esos laudos estén bien dictados. Sí. Y bueno, ¿y qué caso te ha dejado marcado, Maru? Bueno, el caso creo que ha sido uno de los casos más relevantes porque varios criterios establecidos por la Suprema Corte en materia de resolución de controversias médicas evidentemente ha sido antecedentes de resoluciones de la Comisión. Sin embargo, el caso que mencionó el licenciado Carlos pues ha sido muy trascendente, que es el de la teoría de la representación aparente. Ese caso, como lo mencionó Carlos, fue un laudo, se resolvió un laudo, fueron 2 prestadores del servicio médicos y fue un hospital. Es decir, hubo 3 demandados y en el que la comisión determinó negligencia médica por parte del médico tratante por atención contemplativa. Y resolvió el laudo fue condenatorio por una responsabilidad solidaria entre uno de los médicos, uno de los médicos tratantes y el hospital demandado. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia revisó en recurso el laudo, confirmó lo resuelto en el laudo, esgrimiendo que efectivamente había posibilidad en algunos asuntos de establecer que no obstante que el hospital no fuera directamente quien brindaba la atención al paciente, pero sí los médicos que estaban actuando en sus instalaciones también tenían que responder, toda vez que no se trataba de un contrato de arrendamiento, sino también brindaban y tenían obligaciones como prestadores de servicios de atención médica. Y si bien es cierto que el reglamento, la Ley General de Salud y el reglamento de prestación de servicios de atención médica contempla obligaciones muy diferenciadas para ambos, también es cierto que en algún tipo de atención actúan de manera conjunta. Muy bien. Entonces creo que ese asunto ha sido de los más relevantes para la comisión, pero además existen 4 criterios ya en el mismo sentido. Sí, muy bien, muy bien. Y para finalizar, Carlos, ¿alguna experiencia importante que hayas tenido? Que va un poquito a colación a la pregunta que realizó hace un momento. ¿Cómo nos podemos percibir
que prácticamente existen maquillados los expedientes clínicos. Y pongo dos ejemplos que se me hacen muy trascendentales y que ocurrieron finalmente. En algún asunto, en un medio de impugnación, me tocó revisar un asunto en el que prácticamente el expediente clínico estaba integrado, pero solo faltaba una hoja, que era la nota operatoria, prácticamente era una hoja de la que podíamos depender la situación de las manifestaciones del médico, acreditarlas objetivamente, lo que cuando la retiran del expediente pues no lo pudo acreditar. Finalmente, yo no sé si por una estrategia jurídica se omitió esa hoja o si finalmente no se elaboró, que es una deficiencia imputable al prestador de servicios, no se tuvo un medio de defensa objetivo por parte del prestador de servicios médicos. Y que igual pasó en otro asunto de consentimiento informado, un asunto estético, donde pues bueno, se contrata la colocación de unos implantes. Y finalmente no existe la firma de consentimiento informado, que no solamente es un tema de llenar un documento, sino que finalmente al estar inconforme el usuario de los servicios, prácticamente su manifestación fue: yo no contraté estos implantes. Entonces fue contradictorio para el propio médico el no contar con este consentimiento. Claro. Entonces hay que tener muy en cuenta esta carga probatoria, que es la carga dinámica hoy en día, que no es exclusiva del aspecto médico, digo, no hay que, porque sienten revictimizados en algún momento. Sí, cómo no. Pero hay que tomar en cuenta que ellos son los propietarios del expediente clínico, también uno como usuario, la verdad es que no hay que revictimizar prácticamente al usuario, y la integración y